Hola a todos. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura fascinante dentro de nuestro cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes mover tus manos, sentir la suavidad de un peluche o recordar dónde dejaste tus juguetes? Bueno, todo esto sucede gracias a diferentes partes de nuestro cerebro y hoy vamos a conocer algunas de ellas. Vamos a explorar las áreas de Brodmann, que son como pequeñas ciudades dentro de tu cabeza, cada una con un gran trabajo. Así que pongámonos nuestras gorras y comencemos con esta aventura. Hola. Bueno, ahora en este caso vamos a hablar un poquito sobre el cerebro. El cerebro es como una computadora que tenemos dentro de la cabeza. Es el jefe de todo nuestro cuerpo y nos ayuda a pensar, recordar, sentir y a poder movernos. Bueno, ahora tenemos que imaginar que el cerebro es como una gran ciudad con diferentes barrios o colonias, como ustedes le quieran decir, y cada barrio o colonia tiene una tarea en específico. El cerebro frontal es como la oficina del jefe. Aquí se toman decisiones, se planea y se decide qué es lo correcto y lo incorrecto. Ahora, el cerebro parietal, este es el barrio donde se juntan los mapas. Nos ayuda a saber dónde están las cosas y cómo movernos en el espacio. Continuando con que el cerebro es una gran ciudad que está dividida por barrios o colonias, tenemos el cerebro temporal. Aquí es donde se almacena la música, las voces y sobre todo los recuerdos. Es como una gran biblioteca de sonidos y de memorias. El cerebro occipital, este es el barrio que lo pudiéramos decir como si fuera el cine. En este barrio podemos ver todo lo que pasa primero para que podamos entender. Es decir, primero lo vemos nosotros en nuestra visión y posterior a eso se procesa en el barrio del cerebro occipital. El barrio que sigue es el cerebelo, que podrán ustedes confundirlo con el cerebro, probablemente, o quizá no, pero son completamente distintos. En este caso, el cerebelo o el barrio del cerebelo es como el parque de los juegos, nos ayuda a movernos con gracia y mantenernos en equilibrio. Entonces, cuando se nos ocurre trepar y subir por un tubo quizá de skateboard y queremos mantener el equilibrio, el cerebelo es el que se encarga de hacer que no nos caigamos. El tronco cerebral, este también es importante. Es el puente que se encarga de conectar el cerebro con el resto del cuerpo, porque si bien deben de saber, el cerebro nos está presente aquí, pero tiene una conexión a lo largo de todo el cuerpo, y el que se encarga de eso es el tronco cerebral. Se asegura de que el corazón lata y que sigamos respirando sin tener que pensar en ello. ¿O alguna vez ustedes han pensado en decir, tengo que respirar 15 veces por cada 30 segundos? No, todo eso es autónomo sin que nosotros recordemos o pensemos en hacer esa actividad. Entonces, de eso se encarga el tronco cerebral. Bueno, ahora que ya sabemos un poco más sobre el cerebro y cómo es que está compuesto y dividido, tomando en cuenta que estamos hablando del cerebro como una macrociudad, podemos continuar con un tema interesante, las áreas de Broca. ¿Habían escuchado hablar de ellas? Si no es así, les platico un poco sobre ellas. Hace mucho tiempo, un científico llamado Corbinian Brodmann quería entender mejor cómo funciona el cerebro. Él no comprendía la forma en la que nosotros podíamos mover el brazo, podíamos caminar, podíamos incluso respirar o sentir, porque en el pasado se creía que los sentimientos y diversas cosas que pasaban con el cuerpo eran gracias al alma, pero con el avance de la tecnología y de la ciencia, se descubrió del increíble órgano que tenemos en la cabeza, que es el cerebro, y que éste se encarga de un montón de cosas de las que normalmente no sabemos. Entonces, de ahí partió su interés en poder descubrir un poco más sobre la forma en la que éste funcionaba, y es por eso que las áreas de Brodmann llevan su apellido, porque él fue quien se encargó de descubrirlas y de documentarlas. Bueno, ya que Coribian tenía una gran curiosidad por saber cómo era que funcionaba el cerebro, se puso a estudiarlo como si fuera un gran rompecabezas. Se dio cuenta de que diferentes partes del cerebro tenían diferentes dibujos. Cuando las mirabas de cerca con un microscopio, estos dibujos eran como patrones en un tapiz como de un tapete. Y cada patrón hacía algo diferente. El cerebro está compuesto por surcos. Los surcos son aquellas líneas que hacen la forma del cerebro como lo ven en las caricaturas o en las películas o incluso en sus libros de ciencias.
Y entonces, él con la ayuda de un microscopio fue ampliando cada vez más, porque a simple vista sí se alcanzan a visualizar los surcos, pero tú lo puedes ver a simple vista y dices, ok, se ve completamente igual todo el cerebro, pero no, al momento de utilizar un microscopio y de ir haciéndole suma al cerebro, es como se pueden dar cuenta de que hay ciertas partes del cerebro que tienen una similitud, no 100%, pero un 90% exacta. Y eso fue la forma en la que él dijo, bueno, si esta área es similar a esta otra, significa o puede ser que estas dos partes del cerebro realicen una misma función. Es por eso que todo el cerebro lo dividió en áreas. Pero a continuación hablaremos un poco más sobre eso. Bueno, como se los mencioné previamente y creo que me adelanté un poco, Bonas decidió dividir el cerebro en varias áreas, según esos patrones que se podían visualizar con ayuda del microscopio. Si bien saben, el microscopio no es un invento nuevo, ni del siglo XX, ya tiene mucho tiempo, y pues la mayoría de los científicos se han auxiliado de él para poder ver células o patrones que no se pueden observar a simple vista. Al momento en el que él decidió dividir el cerebro en áreas como si fueran piezas de un gran rompecabezas, pudo descubrir que cada área tenía un trabajo en específico. Algunas áreas eran las encargadas de mover las manos o los pies, otras áreas eran para poder ver, para poder escuchar y sobre todo para poder hablar. Y otras áreas más eran las cuales nos ayudaban a pensar y a sentir emociones, que como les mencionaba al inicio, antes se creía que las emociones se originaban y podíamos sentirlas gracias al alma, pero no solo es por eso, también hay que ver el cerebro. Bueno, continuando con la analogía que nuestro cerebro es como una gran ciudad, también podemos decir que es como un gran mar. Y las áreas de Brodmann están divididas en diferentes partes. Estas partes se llaman lóbulos. Hay un total de cuatro lóbulos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El tamaño del lóbulo no implica que sea menos o más importante que otro. Todos cumplen una función realmente importante en nuestro cuerpo y nos ayudan a poder realizar nuestras actividades del día a día. En la imagen que tengo aquí a mi izquierda, pueden visualizar cómo es que este está dividido. Y en el GIF que pueden ver acá en la esquina, pueden ver una vista completa del cerebro y de cómo es que se encuentran los lóbulos. Solo cambia un poco el tema de los colores, pero pues el acomodo nunca cambia. Bueno, ahora que ya sabemos un poco más de los lóbulos, podemos decir que de cada lóbulo tiene su propia ciudad de áreas. ¿Esto por qué? Porque cada lóbulo tiene una función en específico dentro de nuestro cuerpo. Bueno, una serie de funciones, no solo una. Y es por eso que las áreas que se asimilan o se asemejan a dicha función que tiene designada cada lóbulo, pues van a estar presentes dentro de ese mismo. Y estas áreas se encargan de realizar diferentes tareas, tales como pensar, escuchar o incluso ver. Habrá áreas que compartan una misma función, un mismo funcionamiento, pero asimismo habrá áreas que tengan solo una función en específico y otra área una función completamente distinta dentro de la misma ciudad o del mismo logo. Pero pues a continuación veremos un poco más de esto explicado más profundamente. Perfecto. Ahora sí ya conocemos un poco el cerebro y sobre cómo están divididas las áreas cerebro. Ahora bien, en la siguiente parte de nuestra aventura, vamos a explorar cómo estas áreas se organizan en los distintos lóbulos del cerebro, descubrir nuevos lugares en el mapa del cerebro y aprender un sobre qué hace cada uno de estos. Así que preparémonos a seguir explorando y descubrir más secretos de nuestro asombro. Continuemos.